En los pasillos de mármol del Palacio de Valdoria, el príncipe Eduardo caminaba con paso decidido hacia los aposentos de su madrastra, la reina consorte Isabela. Las noticias que había recibido esa mañana de su confidente, el marqués de Santa María, lo habían dejado profundamente perturbado. Según los informes, Isabela había estado elaborando un plan que podría cambiar para siempre el destino de la familia real y, más importante aún, el futuro del reino. La historia comenzó 3 meses atrás, cuando el rey Alfonso cayó gravemente enfermo. Durante su convalecencia, Isabela había asumido gradualmente más responsabilidades administrativas, algo que inicialmente pareció natural y necesario. Sin embargo, lo que Eduardo había descubierto esa mañana revelaba intenciones mucho más siniestras de lo que cualquier. El marqués de Santa María, un hombre de 70 años cuya lealtad hacia la corona era incuestionable, había llegado al palacio al amanecer con documentos que habían caído en sus manos por casualidad. Su nieta, que trabajaba como secretaria en una firma legal privada de la capital, había notado algo extraño en ciertos documentos que había sido instruida a preparar. La curiosidad la llevó a investigar más profundamente, y lo que descubrió la alarmó tanto, que inmediatamente contactó a su abuelo. Los documentos revelaban que Isabela había estado trabajando secretamente con un consorcio de empresarios extranjeros para transferir grandes extensiones de tierra real a empresas privadas. Pero esto era solo la superficie de un plan mucho más elaborado. También había evidencia de que estaba coordinando la venta de varios tesoros nacionales, incluyendo pinturas y artefactos históricos que habían pertenecido a la familia real durante generaciones. Eduardo sabía que su padre, aunque debilitado por la enfermedad, jamás habría aprobado tales acciones. El rey Alfonso había dedicado toda su vida a preservar el patrimonio nacional y fortalecer las instituciones democráticas del reino. La idea de que Isabela estuviera desmantelando sistemáticamente todo aquello por lo que su padre había luchado era simplemente incomprensible. Mientras se acercaba a los aposentos de Isabela, Eduardo recordó las conversaciones que había tenido con ella durante las últimas semanas. Ahora, con esta nueva información, ciertos comentarios que había hecho comenzaban a tener sentido. Sus referencias aparentemente casuales a modernizar la monarquía and adaptarse a lone bosses ahora parecían tener un significado mucho más específico y alarmante. El pasillo que llevaba a las habitaciones de Isabela estaba decorado con retratos de reyes y reinas de siglos pasados. Eduardo se detuvo por un momento frente al retrato de su bisabuela, la reina María Elena, quien había gobernado durante uno de los periodos más prósperos de la historia del reino. Se preguntó qué habría hecho ella en una situación similar. Los guardias reales que custodiaban la entrada de los aposentos de Isabela los saludaron con reverencia. Eduardo les indicó que necesitaba hablar con la reina consorte inmediatamente. Uno de los guardias desapareció momentáneamente y regresó con la noticia de que Isabela lo recibiría en su estudio privado. El estudio de Isabela era una habitación elegante, con estantes llenos de libros antiguos, y una gran ventana que daba a los jardines reales. Cuando Eduardo entró, la encontró sentada detrás de un escritorio de caoba, revisando lo que parecían ser documentos oficiales. Isabela levantó la vista con una sonrisa que parecía genuina, pero que Eduardo ahora interpretaba de manera completamente diferente. «Eduardo, querido, qué sorpresa tan agradable», dijo Isabela levantándose para saludarlo. ¿A qué debo el honor de esta visita tan temprana? Eduardo notó que había varios documentos esparcidos sobre el escritorio, algunos de los cuales llevaban sellos oficiales. También observó que Isabela parecía ligeramente nerviosa, aunque trataba de ocultarlo detrás de su... «Isabela», comenzó Eduardo, midiendo cuidadosamente sus palabras. He venido a hablar contigo sobre ciertos asuntos que han llegado a mi atención. Creo que es importante que tengamos una conversación honesta sobre el futuro de nuestro reino y el papel que cada uno de nosotros debe desempeñar en él. La expresión de Isabela cambió sutilmente. La sonrisa permaneció, pero Eduardo pudo detectar una tensión en sus ojos que no había notado antes.
Era como si ella supiera exactamente de qué había venido a hablar, pero estaba preparada para negarlo todo. Segunda parte. Isabela se acercó a una pequeña mesa auxiliar donde había una bandeja de plata con té y pasteles. Sus movimientos eran deliberadamente lentos y elegantes, como si estuviera usando ese tiempo para formular una respuesta apropiada a las palabras de Eduardo. «Por supuesto, Eduardo», respondió finalmente, sirviendo té en 2 tazas de porcelana fina. «Siempre he valorado mucho tus opiniones y tu dedicación al reino. Tu padre y yo hemos comentado en varias ocasiones lo orgullosos que estamos de tu compromiso con el bienestar de nuestro pueblo». Eduardo aceptó la taza de té, pero no bebió. En su lugar, sacó de su chaqueta una carpeta que contenía copias de los documentos que el marqués de Santa María le había mostrado esa mañana. La colocó sobre la mesa de café que estaba entre ellos. «Isabela, he descubierto información muy perturbadora sobre ciertas transacciones que aparentemente han sido autorizadas desde este palacio», dijo Eduardo, manteniendo su voz firme pero controlada. «Me gustaría darte la oportunidad de explicármelas antes de tomar cualquier acción». Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Eduardo vio que la máscara de compostura de Isabela comenzaba a resquebrajarse. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba su taza de té en la mesa, y sus ojos se dirigieron instintivamente. «No estoy segura de entender a qué te refieres», dijo Isabela, pero su voz carecía de la confianza que había mostrado momentos antes. «He estado manejando algunos asuntos administrativos menores durante la enfermedad de tu padre, pero todo ha sido con su...». Eduardo abrió la carpeta y extrajo el primer documento, un contrato de venta que llevaba la firma de Isabela y el sello real. Era un acuerdo para transferir la propiedad de más de 10,000 hectáreas de bosques reales a una corporación con sede en un paraíso fiscal conocido por facilitar el lavado de dinero. «¿Puedes explicarme esto?», preguntó Eduardo, colocando el documento frente a Isabela. «Este contrato autoriza la venta de tierras que han pertenecido a la corona durante más de 500 años. Según nuestros registros, mi padre ha estado sedado con medicación para el dolor durante las últimas 2 semanas y no ha firmado ningún documento oficial». Isabela tomó el documento con manos que ahora temblaban visiblemente. Lo examinó durante varios minutos, como si estuviera tratando de encontrar una explicación plausible. Eduardo observó que su respiración se había vuelto más rápida y que pequeñas gotas de sudor habían aparecido en su frente. «Esto debe ser un malentendido», murmuró Isabela. «Tal vez mis asistentes cometieron un error al preparar los documentos. Sabes que he estado bajo mucha presión tratando de manejar los asuntos del reino mientras Alfonso se recupera». Eduardo extrajo un segundo documento relacionado con la venta de una colección de pinturas renacentistas que habían sido propiedad de la familia real durante generaciones. El valor estimado de las obras era de más de 50 millones de euros, pero el precio de venta listado en el documento era apenas una fracción de esa cantidad. «¿Y esto?», preguntó Eduardo. «Estas pinturas incluyen obras de maestros como Velázquez y Goya. ¿Por qué se están vendiendo por tan poco dinero? ¿Y por qué compradoros anónimos en el extranjero?». Isabela se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana. Durante varios minutos permaneció en silencio contemplando los jardines. Eduardo podía ver que estaba luchando internamente, probablemente tratando de decidir si continuar con las negaciones o adoptar una estrategia diferente. Cuando finalmente se volvió hacia Eduardo, había una expresión de desafío en sus ojos que él nunca había visto antes. Era como si hubiera decidido abandonar toda pretensión de inocencia. «Eduardo», dijo Isabela, su voz ahora fría y calculadora, «eres muy joven e idealista. No entiendes las realidades económicas que enfrenta la monarquía en el siglo XXI. Estos ajustes son necesarios para asegurar la supervivencia de la institución real a largo plazo». Eduardo se levantó también,
enfrentándose directamente a Isabela. ¿Ajustes? Lamas ajustes al saqueo sistemático del patrimonio nacional. Isabela, lo que estás haciendo no es reforma, es traición. La palabra traición cayó como una bomba en la habitación. Isabela retrocedió como si hubiera sido abofeteada, pero luego su expresión se endureció aún más. No takes batter of Ticinium. He estado trabajando día y noche para preservar lo que queda de la relevancia de esta familia, mientras tu padre se desvanece en su lecho de enfermo y tú juegas a ser el príncipe perfecto. Yo he estado tomando las decisiones difíciles que nadie más está dispuesto a tomar. Eduardo sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar estas palabras. Era evidente que Isabela había estado planeando esto durante mucho tiempo, y que se había convencido a sí misma de que sus acciones estaban justificadas. Tercera parte. La tensión en la habitación era palpable. Eduardo se dio cuenta de que Isabela no tenía intención de detener sus planes por voluntad propia. De hecho, parecía decidida a acelerar su implementación ahora que había sido descubierta. Isabela, dijo Eduardo, tratando de mantener la calma. Entiendo que puedas sentir que estás actuando en el mejor interés de la familia, pero estas acciones tendrán consecuencias devastadoras, no solo para nosotros, sino para todo el país. Isabela se dirigió hacia su escritorio y comenzó a guardar rápidamente los documentos que había estado revisando cuando Eduardo llegó. Sus movimientos eran urgentes y determinados. Las consecuencias devastadoras ya están aquí, Eduardo, respondió sin mirarlo. La monarquía se está volviendo irrelevante. Los parlamentos de media Europa han reducido drásticamente los presupuestos reales. Los ciudadanos cuestionan cada vez más la utilidad de mantener instituciones que consideran anacrónicas. ¿Qué no actuamos ahora? En 10 años no quedarán ni las migajas. Eduardo observó que Isabela estaba activando algo en su teléfono móvil. Sospechó que podría estar enviando mensajes a sus cómplices, posiblemente alertándolos de que había sido descubierta. Pero lo que estás haciendo no salvará la monarquía, argumentó Eduardo. La destruirá desde adentro. Cuando el pueblo descubra que hemos estado vendiendo su patrimonio a intereses extranjeros, la indignación será tal que exigirán la abolición inmediata de la institución real. Isabela finalmente lo miró, y Eduardo vio en sus ojos una frialdad que lo desconcertó. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la mujer que había conocido durante los últimos 5 años. El pueblo, dijo Isabela con desdén, no necesita saber los detalles de cómo manejamos nuestros asuntos internos, y para cuando se den cuenta de algo, ya será demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos. En ese momento, Eduardo comprendió completamente la magnitud de la situación. Isabela no estaba simplemente cometiendo errores de juicio o actuando impulsivamente. Había desarrollado un plan elaborado y sistemático para desmantelar la monarquía desde adentro, posiblemente con la intención de beneficiarse personalmente de los restos. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?, preguntó Eduardo. Isabela sonrió, pero era sonrió, pero una sonrió sin calidez. Desde mucho antes de lo que imaginas, Real Mansion creates cases that are in the public system of TRAF. I can move away from the public house. Perfecto para mis propósitos. Estas palabras confirmed las peores sospechas de Eduardo. Isabela había estado manipulando a su padre desde el principio de su relación, esperando el momento oportuno para ejecutar sus planes. Eduardo sabía que tenía que actuar rápidamente. Si Isabela había estado comunicándose con sus cómplices, probablemente ya estaban tomando medidas para acelerar las transacciones o destruir evidencia. Isabela, dijo Eduardo con voz firme, como heredero al trono, te ordeno que detengas inmediatamente todas estas actividades y que me entregues todos los documentos relacionados con estas transacciones. Isabela se rió, un sonido que fue genuinamente perturbador en el contexto de la conversación. ¿Me ordenas? Eduardo querido, creo que no entiendes completamente la situación.
Tu padre está enfermo y es posible que nunca se recupere completamente.